llegamos al momento más crudo y más álgido de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial. Bueno, decimos de la historia de la humanidad, pero en realidad podríamos decir un poco de lo que viene siendo Europa como tal, ¿de acuerdo? Ya que al final la historia, desde este punto de vista, siempre hay que verla como muy eurocentrista, ¿de acuerdo? La Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945. Ha habido ahí un pequeño lapsus, ¿vale? He tardado en pasar la diapositiva porque no estaba dentro del PowerPoint, ¿vale? Que conste. De acuerdo, tengamos un poco. La Segunda Guerra Mundial. Cronología comienza el 1 de septiembre de 1939 y dura hasta el 5 de agosto de 1945. Casi 6 años. Y forma parte o es el conflicto más importante de la historia de la humanidad. Por eso he querido empezar así un poco esta presentación, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que los países se agrupan en dos bandos. Lo que sería las potencias occidentales o los aliados, que serían Reino Unido, Francia, la URSS y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Están como puntos así un poquito más aparte, debido a que son básicamente aliados que se van añadiendo a lo largo de la contienda, como pone al final de la propia diapositiva. Y enfrentándose a las potencias occidentales o aliados estarían las potencias del eje, como son Alemania, Italia y posteriormente Japón. Y es que Alemania e Italia se unen formando el eje Roma-Berlín a través del Pacto de Acero que se firma en 1939, al que se uniría Japón un año después. Y es que tengamos en cuenta que las causas generales o las causas de esta Segunda Guerra Mundial las veíamos un poco o tienen como antecedente lo que veíamos en el ascenso de los totalitarismos de la anterior presentación, que seguramente estaré dejando una tarjetita en algún momento de esta presentación de este vídeo, en el que básicamente si clicáis os llevará a la anterior presentación y entenderéis mucho mejor el por qué sucede la guerra. Aunque igualmente aquí seguimos dando pinceladas en cuanto a las causas generales y la posterior chispa por la que se inicia el conflicto. Y es que como causas generales, Alemania, teniendo en cuenta el trato humillante que se le dio en el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, en cuanto a las indemnizaciones y la reducción de su ejército y flota, este tenía un deseo de revancha absoluto. A su vez, tengamos en cuenta las ideologías totalitarias y sus características que veíamos en la anterior presentación, el auge del militarismo, la potencia o fuerza de los nacionalismos que se estaban desarrollando y la depresión económica general tras el crack del 29. Por otro lado, las causas inmediatas. Estos tres países del eje, tanto Italia, Japón como Alemania, llevan a cabo una política militarista y agresiva hacia otros territorios. Japón en este caso invade Manchuria, Italia se anexiona a Abisinia y Albania, y Alemania anexiona territorios de habla germana como Austria y la región checa de los Sudetes. ¿Por qué sucede todo esto? Ya no por Japón, que nos pilla muy lejos en lo que a Europa se refiere. Esto básicamente se va generando porque la propia sociedad de naciones, para evitar un conflicto, dice, oye, somos conscientes de lo que estas potencias, tanto Alemania como Italia, están haciendo, pero hace escasamente 20 años, sí, 20 años, literalmente, hemos tenido una Primera Guerra Mundial, no queremos que pase otra vez, vamos a dejar un poco que vayan a su aire, pero nosotros somos conscientes en todo momento de lo que dichas potencias están haciendo. De hecho, aquí vemos un poco, junto con la leyenda que se ve al margen izquierdo, un poco los desplazamientos y las anexiones que se va haciendo Alemania a lo largo de estos años previos a la propia, al propio inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la chispa o el movimiento final en el tablero europeo por el que se comienza o por el que comienza la propia Segunda Guerra Mundial es la invasión alemana de Polonia tras el pacto de no agresión con la URSS. Es decir, Alemania y la URSS, Hitler y Stalin, respectivamente en sus propios países, firman el pacto germano-soviético o el pacto llamado Molotov-Ribbentrop, en el que se especifica literalmente
las dos partes contratantes se obligan a abstenerse en todo acto de violencia y de toda maniobra agresiva y de todo ataque de una contra otra. Dentro de las cláusulas secretas del pacto estaba la repartición de Polonia entre ambas potencias. ¿De acuerdo? Es decir, Hitler, lógicamente, tenía intereses geopolíticos en Polonia y entonces dice, oye, voy a hablar con Rusia, porque sabemos que está Stalin, que gracias a él, como pudimos ver en, en la presentación de la Revolución Rusa, la URSS va obteniendo cada vez más desarrollo y se va desarrollando como potencia, de manera que Hitler un poco lo que quiere es salvaguardar su espalda. Es decir, oye, voy a firmar un tratado con Stalin de voy a hacer esto, ¿de acuerdo? Yo no te ataco a ti y tú no me atacas a mí. Y los dos contentos. Y además, dentro del propio contrato, lo que se especificaba era que Alemania se quedaría la mitad de Polonia y la URSS la otra mitad. ¿De acuerdo? Este hecho, el de la propia invasión, es el que hace que Reino Unido y Francia le declaren la guerra a Alemania. Y es que las propias características de la guerra, como se puede ver un poco ahí, que tampoco voy a profundizar mucho más, ya que lo podéis estar viendo en pantalla, es que básicamente tiene una enorme extensión, afecta al 90% de la humanidad. ¿De acuerdo? Como he dicho, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, debido a que básicamente la historia desde este punto es muy eurocentrista y entonces, claro, el 90% de la humanidad. Y es como, bueno, ¿dónde te dejas Latinoamérica? ¿Dónde te dejas África? ¿Dónde te dejas Asia como continente y Australia? O sea, lo que viene siendo Oceanía es como, vale, vamos a hacer como que no hay nadie más en la Tierra, ¿de acuerdo? Y los países que se encuentran involucrados son el 90% de la humanidad, ¿vale? Ahí creo que es un dato como muy, ¿cómo lo diría yo? Como muy catastrofista, por llamarlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Pero bueno. Debates aparte. Características de la propia guerra. Enorme extensión, gran duración, 6 años como vimos anteriormente, 2 años más que la Primera Guerra Mundial. Carácter de guerra total, ¿de acuerdo? En cuanto a la movilización de personas y el potente armamento que se lleva a cabo, que además se desarrolla incluso más que en la propia Primera Guerra Mundial, lógicamente por el tiempo. Y la extrema crueldad, ¿de acuerdo? Donde destacaría sobre todo la última palabra de genocidio, que posteriormente hablaremos del Holocausto. Teniendo en cuenta las etapas de la guerra, ¿de acuerdo? Por un lado, y esto va a ser muy, muy breve, ¿de acuerdo? Porque básicamente así es como se desarrolla un poco en el libro de cuarto de la ESO y entonces tampoco he querido incidir mucho más, ya que creo que están como las cosas principales, ¿de acuerdo? Primero, en la primera etapa, del 39 al 41, comienzan ganando las potencias del eje, de acuerdo a lo que sería Alemania, Italia, Japón. Alemania a través de la guerra relámpago, basada en el uso de tanques y aviones, lo que sería la Luftwaffe, de acuerdo, consigue ir avanzando poco a poco a lo largo de todos los territorios, de acuerdo, consigue avanzar hasta Francia, tanto que llega a formarse digamos que llega a dominar como media Francia y se lleva a cabo con el apoyo de Italia, un gobierno colaboracionista que se llama de Vichy, donde ponen al general Pétain al frente de dicho gobierno. Por otro lado, Alemania intentará invadir Reino Unido a través de los bombardeos, a través de la aviación, pero lo que no se esperaba es que, lógicamente, al no poder utilizar los tanques, Reino Unido fue desarrollando una aviación a su vez mientras que pasaba toda la guerra y no llegó a invadir, o sea, solamente causó muchos destrozos en el Reino Unido, pero no consiguió invadir la que era su pretensión desde un primer momento. De todas formas, se conquistaron territorios en África y en los Balcanes. Y en 1941, cosa importante, Alemania decide saltarse el tratado que tenía con Stalin, el Molotov-Ribbentrop, de acuerdo, por el que no se atacarían mutuamente, pero es que ante la necesidad de recursos alimentarios y energéticos se lleva a cabo la Operación Barbarroja, por el que Alemania invade la URSS, ¿de acuerdo? ¿Funcionará? Pues no. ¿De acuerdo? No, porque básicamente
aparece lo que sería el general invierno, que estamos viendo un poco en las imágenes de abajo a la izquierda, donde básicamente digamos que la URSS fue como echando hacia atrás la población de los pueblos por los que iba pasando Alemania, ¿de acuerdo? La Alemania nazi, además de quemar todos los suministros existentes en ese territorio. Es decir, que si al final me mandas a un ejército, entre comillas, con poca comida, y yo lo que estoy haciendo es quemarte la comida que te puedes encontrar, llega un momento que te tienes que retirar porque se te está muriendo la gente en en la propia nieve por el clima que no están acostumbrados, ¿de acuerdo? Aunque bueno, eso ha sido un poco spoiler de lo que veremos a continuación, pero ya así más o menos queda explicado. Y Japón, además, por otro lado, quiere extenderse por el Pacífico y lo que hace es que en 1941 destroza la flota de Estados Unidos llamada Pearl Harbor, que se encontraba en Hawái, provocando la entrada de esta potencia en la contienda. Se dice, de acuerdo, y esto un poco uniéndolo con lo que veíamos en su momento de la geopolítica de Estados Unidos, tanto desde su independencia hasta el día de hoy, se dice que Estados Unidos era consciente de que esto iba a pasar, pero que tenía intereses en entrar en esta Segunda Guerra Mundial. De manera que, entre comillas, permite o deja que Japón lleve a cabo este ataque para tener una excusa que justifique su entrada en la guerra. ¿De acuerdo? Pero bueno, recordemos, comienzan ganando las potencias del eje desde el 39 al 41 y a partir del 41 al 43, Alemania, como he comentado, fue frenada por los británicos, ¿de acuerdo? Porque no pudo invadirla. Además, los propios británicos los frenan en el norte de África, por donde además entrarán hacia Italia para vencer a Mussolini. Y además Italia se frena por Rusia en cuanto al general invierno. Italia fue invadida por los aliados y Japón fue frenada por Estados Unidos en el Pacífico. Bien, aquí vemos un poco la Blitzkrieg, que sería esa guerra relámpago que lleva a cabo Alemania, con la utilización, de acuerdo, esto lo tenéis abajo un poquito más explicado, de tanques, aviones y artillería. ¿En qué se basa esto? Pues bien, básicamente yo entro con mi artillería y mis tanques, derribo las defensas y si no es suficiente, no voy a dejar ni siquiera, o sea, es un poco como un combate de lucha libre, ¿de acuerdo? Es como, perfecto, te he quitado la defensa y te he metido el primer puñetazo y te has caído al suelo. Bien, pues no voy a dejar ni siquiera que te levantes, que te voy a seguir yo metiendo de hostias, ¿de acuerdo? Es básicamente en lo que se basó esta táctica, ¿de acuerdo? Esta táctica nazi. Básicamente se van rompiendo las defensas con la artillería y con los tanques y llega un momento que cuando llega el punto en el que ya se ha roto esa defensa, se utilizan los aviones. O al contrario, comienzan los aviones para ir debilitando las defensas y posteriormente se entra con los tanques y la propia artillería. De manera que no deja que el ejército rival se reabastezca o puedan reorganizar sus tropas, forzando de esta manera la rendición. Aquí vemos un poco lo que sería en la imagen central los movimientos alemanes, de acuerdo, a lo largo de estas épocas. A la izquierda veremos a la general Pétain, que se quedó a cargo del gobierno colaboracionista de Vichy, de acuerdo, que es esta zona que se vería aquí, aunque ahora lo veremos con mayor exactitud en la siguiente diapositiva. Y en la derecha, lo que sería un poco el ataque de las tropas o de los kamikazes japoneses, que así se llamaron, a Pearl Harbor, ¿de acuerdo? A la flota de Pearl Harbor estadounidense. Y aquí sería un poco, si veis arriba, la zona ocupada militarmente por la Alemania nazi, y la zona sur, que sería el gobierno colaboracionista de Vichy, ¿de acuerdo? Que de hecho tiene la capital justo aquí, si os fijáis, ¿de acuerdo? Por otro lado, vemos que en un primer momento ganan las potencias del eje, posteriormente se frena y en la última parte, de acuerdo, en los dos últimos años, del 43 al 45, aunque bueno, en realidad serían 3 años en ese sentido, se lleva a cabo una doble ofensiva en Europa. Por la zona del oeste alemán se lleva a cabo el desembarco de Normandía, por el que los aliados liberan París y consiguen penetrar en Alemania, y por el este el ejército rojo, es decir, los rusos, digo rusos, de acuerdo, pero me refiero a lo que sería la URSS, pero creo que a la hora de explicarlo, decir rusos, todos sabemos
a qué nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Los rusos o la propia URSS consigue ir avanzando por la Europa del Este, de manera que Alemania, como ocurre en la Primera Guerra Mundial, se ve enfrentado por un lado y por otro sin saber qué hacer, teniendo en cuenta que este ya estaba bastante debilitado. Finalmente, Mussolini fue capturado y ejecutado, aunque realmente escapó con su amante disfrazado de militar y tras ser reconocido fue fusilado. 2 días después, Hitler se suicida en Berlín tras la entrada en la ciudad del propio ejército ruso, y en el Pacífico Japón se retiraba de algunos territorios conquistados tras algunas derrotas. Finalmente, se rinde tras el lanzamiento del bombardeo atómico por Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, poniendo así fin a la guerra. Las siguientes diapositivas son un poco imágenes, ¿de acuerdo?, de algunos eventos de la Segunda Guerra Mundial, como sería el propio desembarco de Normandía, en esta zona del norte de Francia, o sea, el noroeste de Francia. Aquí veríamos básicamente el avance de las tropas por la propia costa. Un poco lo que sería las ofensivas aliadas en Europa, ¿de acuerdo? Y entraríamos un poco... esto sí que lo he añadido yo porque me parecía curioso, ¿no? Es un poco... No me voy a meter mucho en detalle porque quien quiera puede parar el vídeo y leerlo, ¿de acuerdo? Pero Mussolini, al ver que básicamente iban a por él y que todo estaba acabado para él, decide huir con Petazzi, ¿de acuerdo? Disfrazarse de militar y huir. Decir, oye, yo me voy, a mí no me pillan, huyo. Sin embargo, en un control son parados, son, iba a decir localizados, pero no, son identificados y básicamente lo que se le pide es, desde el walkie-talkie de toda la vida, básicamente le dice un general a otro, oye, fusílalos, ¿de acuerdo? Una vez que los fusilan, estos cadáveres son llevados a Milán, ¿de acuerdo? Y una vez que son llevados a Milán, dichos cadáveres son brutalmente apedreados, pateados, tiroteados e incluso algunas personas orinan encima de los propios cuerpos, ¿de acuerdo? Luego de esto, los propios cuerpos se cuelgan en la plaza del pueblo, o sea que aún así siguen siendo exhibidos. Sí, efectivamente, que estaba pensando si había dicho bien la palabra. Son exhibidos básicamente ahí en la plaza del pueblo para su posterior retirada de los cuerpos, ¿de acuerdo? Ahí un poco se explica en el vídeo que seguramente pondré abajo en la descripción para quien le interese, ¿de acuerdo? La siguiente imagen, o sea, la siguiente diapositiva son imágenes que quien quiera puede pasarlas, ¿de acuerdo? Creo, o sea, es un poco realidad histórica, ¿de acuerdo? A mí tampoco es que me llame mucho la atención porque es un poco... viendo un poco la descripción que se detalla antes, pues esto se entiende un poco más, ¿de acuerdo? La foto central sería básicamente cuando fusilan tanto a Mussolini como a Petazzi, cuando son identificados, ¿de acuerdo? En el furgón en el que huían. Aquí cuando cuelgan a los cuerpos, ¿de acuerdo? Este de aquí sería Mussolini y este Petazzi, o sea, esta Petazzi. Y aquí cuando ya, digamos, se ven los cuerpos tras todo este proceso que se comentaba anteriormente. Por otro lado tenemos el suicidio de Hitler, ¿de acuerdo? Y es que, básicamente, Hitler desde un primer momento decía, yo no me voy de Alemania, yo he prometido que iba a estar con el pueblo alemán, tengo esperanzas de que podamos remontar. Lógicamente, no es así, y Hitler, al ver que las fuerzas soviéticas habían entrado en Berlín y se dirigían al búnker en el que éste estaba escondido, a este le da un ataque de histeria, porque ve que Alemania verdaderamente no va a superar la guerra. ¿De acuerdo? De esta forma, Hitler dice, pues no me queda otra, me suicido porque no voy a dejar que hagan con mi cuerpo lo mismo que han hecho con Mussolini. ¿De acuerdo? De manera que en este búnker que había gente de su confianza, altos cargos, además había un médico al que le recomienda la mejor opción de suicidio. Y este médico básicamente le da que la mejor opción, le recomienda, es tomarse una dosis de cianuro, que básicamente es un veneno, y posteriormente darse un disparo en la cabeza. Hitler, básicamente,
al oír la noticia de la ejecución de Mussolini, como acabo de comentar, no quiere compartir la misma suerte que él, de manera que decide casarse con Eva Braun en el interior del propio búnker, ¿de acuerdo? Y él desayuna tranquilamente, como un día normal. Se encierran tanto Hitler como Eva Braun en la habitación. A Eva no le da tiempo a dispararse, o sea, a realizar el disparo en la cabeza, debido a que el cianuro le había hecho bastante efecto y muy rápido, de manera que muere insofacto. Y Hitler, de la otra forma, sí. O sea, Hitler se toma el cianuro y lo que se escucha tras las paredes de la habitación es básicamente el disparo. ¿De acuerdo? A las 15:30, Hitler y Eva Braun, ¿vale? Esto sería un poquito antes de lo que acabo de comentar, para que se tenga más en contexto. A las 3:30, Hitler y Braun se reunieron frente a la sala de mapas y se despidieron de sus ayudantes, y tras cerrar la puerta se escuchó un único disparo, el de la pistola de Hitler. Eva Braun ni siquiera había llegado a disparar la suya por el rápido efecto del cianuro. ¿De acuerdo? A día de hoy se dice que todavía hay un misterio con el tema de los cuerpos, pero bueno, básicamente las personas que estaban allí sacaron los cuerpos del búnker, ¿de acuerdo? Y fueron rociados dichos cuerpos con 200, se dice, con 200 litros de gasolina. Y posteriormente, cuando estas personas lógicamente vieron lo que estaba pasando, cogieron y huyeron, ¿de acuerdo? De hecho, creo que algunos llegaron a huir. Hablamos un poco de la gente de confianza que estaba con Hitler en ese momento en el búnker. De hecho, si no recuerdo mal, me pareció escuchar que la única persona que se encontró dentro del búnker era una persona que le estaba suministrando luz a un hospital de heridos que se encontraba en las cercanías. Que de hecho, si él se iba, pues lógicamente podían tener consecuencias estas personas del hospital. De manera que por eso esta persona decidió quedarse dentro del búnker. En la imagen izquierda podemos ver un poco lo que sería la figura de Hitler y Eva Braun, y en la imagen derecha se muestra la salida del búnker hacia el jardín de la Cancillería, donde muy cerca de la entrada que se encuentra detrás de la torre se incineraron los restos de Hitler. ¿De acuerdo? Restos que además no les dio tiempo a ocultar o a enterrar, debido a que las tropas les estaban pisando los talones y tuvieron que huir. ¿De acuerdo? Esta gente cercana al propio Führer. Y aquí un poquito, pues ver un poco el desastre o punto final por el que se declara el fin de la guerra, que sería el bombardeo atómico por Estados Unidos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Pues bien, básicamente, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pues así, vista a voz de pronto, ¿de acuerdo? Y para quien quiera, pues, indagar un poco más, aquí está bastante más especificado. Pérdidas humanas y materiales, ¿de acuerdo? Repercusiones políticas en cuanto a que desaparecen las monarquías europeas, caen los regímenes totalitarios y vuelve el poder de la democracia tras todo este desastre ocurrido, porque recordemos que los totalitarismos surgen porque la población cree o dice que la democracia no ha podido hacer nada frente a lo que sería la Primera Guerra Mundial y salir del bache económico en el que se encontraban. De ahí que aumente la popularidad, entre comillas, o el poder de los totalitarismos. ¿De acuerdo? Pues ahora, tras la Segunda Guerra Mundial, vuelven las democracias. Por otro lado, surge un nuevo orden político mundial liderado por las dos superpotencias del momento, como son Estados Unidos y la URSS. ¿De acuerdo? A partir de aquí se puede decir que comienza lo que sería el próximo punto de la unidad, o como tal, históricamente hablando, que sería la Guerra Fría, donde Estados Unidos intentará imponer el capitalismo en la zona y la URSS, por su parte, intentará imponer o expandir el comunismo en todas estas zonas europeas y colindantes de su propio territorio. De manera que vemos cómo surge un nuevo mapa de Europa, donde algunos países se amplían o reducen sus propios territorios. De acuerdo, yo con este punto he de decir a carácter personal, ¿de acuerdo? Sé que la presentación o el vídeo está durando un poco, pero es que tiene que ser así, y porque creo que todo esto se debe presentar o exponer de manera seguida, ¿de acuerdo? Pero prometo ser rápido, sobre todo con la parte final, y porque esta parte tampoco tiene mucho. Yo he de decir a criterio personal
Teniendo en cuenta que esto forma parte de una situación de aprendizaje desarrollada en cuarto, creo, a día de hoy, el punto del holocausto se encuentra en un apartado, sí, se podría llamar así, en un apartado del propio libro. Es decir, creo que algo tan reseñable y tan importante, que al final es una de las imágenes que se lleva o que repercute o se expande o que tiene importancia a día de hoy, como es el holocausto y lo que le sucedió al pueblo judío, que únicamente forme parte de un apartado del libro, me parece un poco para reflexionar, la verdad, porque creo que incluso se podría haber profundizado un poco más. Pero bueno, antisemitismo y holocausto. La solución final. Tengamos en cuenta, como característica de los partidos totalitarios, y en este caso del partido nazi, es que tenía un carácter racista y especialmente antisemita. O sea, llevó a cabo la persecución contra los judíos y sus propiedades desde que estos consiguieron el poder en Alemania tras las elecciones, que recordemos que fueron votados por casi 14 millones de personas, ¿de acuerdo? Y es que durante el mandato o durante el gobierno de Hitler se llevó a cabo la creación de campos de concentración como el de Treblinka y campos de exterminio como el famoso campo conocido de Auschwitz, ¿de acuerdo? Aquí vemos un poco imágenes de la época de ambos campos, ¿de acuerdo? Y es que básicamente para facilitar el holocausto o solución final, que fue el nombre que le dieron los nazis a este genocidio de más de 6 millones de judíos, la solución final, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que los nazis, como causas, culpaban a los judíos de, ojo al dato, la derrota de la Primera Guerra Mundial, enriquecerse durante la guerra y con el mercado negro posterior, conspirar con los bolcheviques para destruir Alemania, de acuerdo a lo que sería un poco la extensión de las ideas comunistas, y, perdón, y según ellos, por ser una raza inferior. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poco en el trasfondo algunas de las ideas de por qué básicamente Alemania hace lo que hace. Es decir, la derrota de la Primera Guerra Mundial, básicamente lo que sería el Tratado de Versalles, ¿de acuerdo? Un poco lo de enriquecerse durante la guerra, pues mira, sin más. Conspirar con los bolcheviques sería un poco el avance del comunismo en las distintas potencias fuera de la URSS, ¿de acuerdo? Y es que hay que tener en cuenta un momento clave, ¿de acuerdo? El ojito que aparece abajo, en la noche de los cristales rotos, así en subrayado, ¿de acuerdo? Es porque es el enlace a un vídeo, que como digo, estos vídeos siempre los pondré en la descripción para quien quiera echarle un ojo. Y es que el momento clave en esta solución final, ¿de acuerdo? O para el inicio de esta, fue la noche de los cristales rotos, que se produce en la noche del 8 al 9 de noviembre. Y es que como respuesta a las deportaciones a Polonia que estaban haciendo los nazis a los judíos, hay un judío que atenta y asesina a un diplomático alemán. Esto le sirve a los nazis como excusa para llevar a cabo una noche de terror y deportaciones de judíos, además de la destrucción de sus negocios y sinagogas. De acuerdo, que es un poco lo que se está viendo en las imágenes de abajo y que se puede ver un poco más en profundidad con el visionado del vídeo. ¿De acuerdo? Y es que básicamente tenemos que tener en cuenta que antes de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo la aprobación de 1.400 leyes y medidas antisemitas, donde se les impide a estos judíos acceder a numerosas profesiones, el boicot a sus negocios, el ataque de sus sinagogas, la confiscación de propiedades, el, el obligarles a identificarse con la estrella de David cosida a la ropa y la obligación de concentrarse en guetos en las grandes ciudades, los que sería un poco, iba a decir, no sé si estaría bien dicha la expresión barrios judíos, pero bueno, los guetos judíos. De acuerdo que esto se puede ver bastante claro, porque a alguien le interesa por un futuro, en el visionado de la película El pianista. O sea, yo la he revisionado un poco a la hora de llevar a cabo pues un poco este apartado y la verdad es que hay cosas que digo, wow. Digo, o sea, las identifica como muy claramente, ¿no? Bien, y lo que sería tras la invasión de Polonia, de acuerdo, posterior a la firma del tratado entre Hitler y Stalin, el Molotov-Ribbentrop, de acuerdo,
Tras la invasión de Polonia se crean guetos en dicho territorio donde concentrar a los judíos deportados desde Alemania y el resto de Europa, algo que veremos posteriormente. Y es que básicamente la masificación de estos guetos en 1942, lleva a adoptar dicha solución final. ¿Cuál es la solución final? Pues que básicamente estos judíos que se encuentran en estos guetos, ¿de acuerdo? Llevamos a cabo el asesinato en masa de los judíos de manera rápida y secreta en campos de exterminio. Los más fuertes eran escogidos para trabajar provisionalmente en las fábricas alemanas y conducidos a campos de trabajo forzados. Y por otro lado, lo que sería mujeres, ancianos, niños y enfermos eran asesinados en cámaras de gas y sus cadáveres eran incinerados en hornos crematorios o enterrados en fosas comunes. Dame un segundo que beba agua porque si no me muero. Esto para que veáis que, lógicamente, claro, me estoy quedando con la garganta seca, ¿vale? Esto básicamente son imágenes del campo de exterminio de Auschwitz, ¿de acuerdo? En la actualidad, que gracias a un amigo que conozco, que fue recientemente, me las ha pasado. Y son un poco fotos de la actualidad de lo que uno se puede encontrar cuando va allí, ¿de acuerdo? Podemos ver la zona de baño, la zona donde dormían. Esto básicamente toda la ropa que se iba, por llamarlo de alguna forma, toda la ropa que se iba quedando tras el asesinato en masa de dichos judíos en las cámaras de gas, ¿de acuerdo? Esto al parecer son retratos, si no recuerdo mal, de todas las personas fallecidas, donde se encontraban españoles, por lo que me pudo decir, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco, estos son, si no recuerdo mal, porque tampoco quiero utilizar en este tema palabras incorrectas, el insecticida o el veneno que se inyectaba por la zona superior de la cámara de gas, ¿de acuerdo? Por la que se mataba, se asesinaba a dichos judíos en dichas cámaras de gas, ¿de acuerdo? O sea que fijaros, si a lo mejor con una lata, me lo invento, se pueden matar a 200 personas o a 100, fijaos en la cantidad de latas abiertas que hay, ¿de acuerdo? O sea, tengamos en cuenta que se llevó a cabo el asesinato de más de 6 millones de judíos. O sea, es una auténtica salvajada. De hecho, esta es una de las maquetas que podemos encontrar en este campo de exterminio. Y como decía, básicamente simboliza mucho el hacinamiento, ¿de acuerdo? El hacinamiento básicamente cuando hay muchas personas literalmente pegadas en un lugar, a eso se le llama hacinamiento. El hacinamiento de los judíos en la cámara de gas. Que si os fijáis, esta zona de aquí sería por la que se echa el insecticida o veneno que hace que estos mueran. ¿De acuerdo? O sea, me parece una maqueta como muy visual en cuanto al realismo que se puede llegar a observar. ¿De acuerdo? Y esto básicamente son carteles en los que se ve un poco la cantidad de judíos deportados al campo de concentración, que de hecho si os fijáis lo pone aquí, ¿de acuerdo? No me lo estoy inventando. Número estimado de judíos deportados al campo de exterminio Auschwitz, ¿de acuerdo? O sea, fijaos, 430.000 desde Hungría, 300.000 desde Polonia, ¿de acuerdo? He intentado buscar España, pero no lo he visto así a simple vista, ¿de acuerdo? O sea, son cosas un poco a tener en cuenta. Vale, y todo este hilo estará en la descripción igualmente. El primero es muy interesante, la verdad, para la persona que escuche este vídeo, si llega hasta este punto. La verdad es que yo al menos en este enlace o en la página web de esta chica entraría. He hecho una iniciativa de una chica latinoamericana, si no me equivoco, que básicamente lo que hace es recrear las imágenes, en este caso, del holocausto o de la solución final a los judíos, las pasa de blanco y negro a color. Yo en este caso pongo el hilo de Twitter porque es como yo la conocí. Y de verdad que no sabéis, muchas veces se dice o está comprobado que la educación, la inteligencia emocional, es decir, el poder de las emociones a la hora de llegar al alumno en el proceso de su aprendizaje, ¿de acuerdo? Para que se le queden mejor las cosas, muchas veces las emociones juegan un papel fundamental, ¿no? Bueno, no sabéis cómo se te puede quedar
a quedar grabada una imagen solamente pasándolo de blanco y negro a color. O sea, es asombroso. Yo de verdad, a lo mejor me estoy enrollando un poco, pero yo al menos en el primer enlace entraría, ¿de acuerdo? No entro porque básicamente no puedo dar más tiempo del que es, ¿de acuerdo? Y aquí pues básicamente 2 enlaces de páginas y el momento exacto de la película del niño del pijama de rayas, ¿de acuerdo? Que sería el momento en el que el niño entra en el campo de exterminio y se introduce con su compañero o con el amigo que hace en la cámara de gas. Y por otro lado, pues un caso real que encontré recientemente de una mujer que sobrevivió al campo de exterminio. De acuerdo, llegamos un poco a la parte final. ¿Qué pasa después o durante la Segunda Guerra Mundial? Y esto va a ser rápido, no, rapidísimo. Y es que antes de finalizar la guerra, los países aliados se reunieron en distintas conferencias para decidir qué hacer con Alemania y los países pertenecientes a la Europa Oriental. De acuerdo, se lleva a cabo la conferencia de Teherán en 1943, por el que la URSS anexiona las repúblicas bálticas y el este de Polonia. Por otro lado, la conferencia de Yalta, la más importante, en febrero de 1945, donde se reúnen los representantes de Gran Bretaña, Churchill, Estados Unidos, Roosevelt, y de la URSS, Stalin, y se decide la reconstrucción de Europa mediante gobiernos democráticos, es decir, vuelve el poder de la democracia después de la caída de los gobiernos totalitarios, se delimitan las fronteras de Polonia y se lleva a cabo, ojo, importante sobre todo para la futura o la posterior Guerra Fría que se aproxima tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania y la propia ciudad de Berlín en 4 zonas de ocupación militar entre estos grandes líderes, ¿de acuerdo? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS. Por último, un poco más adelante en el tiempo, pero dentro del propio año de 1945, se lleva a cabo la conferencia de Potsdam, donde se devuelven los territorios ocupados por los nazis a sus países correspondientes, se lleva a cabo la desmilitarización, ¿de acuerdo? La partición de Alemania, como hemos visto anteriormente, el pago de reparaciones y el castigo a los responsables nazis en lo que sería los juicios de Nuremberg que se lleva a cabo en la ciudad de Nuremberg, ¿de acuerdo? Aquí vemos un poco por orden, sería Churchill, representante de Gran Bretaña, en la izquierda, Roosevelt, representante de Estados Unidos, y Stalin en la derecha, representante de la URSS en la conferencia de Yalta, ¿de acuerdo? En febrero de 1945. Esto es un poco imágenes de los juicios de Nuremberg, ¿de acuerdo? Y así es un poco como se vería la partición de Alemania y de la propia ciudad de Berlín. O sea, de hecho, si os fijáis, el mapa de la derecha lo representa un poco mejor en ese sentido, cómo quedan las zonas delimitadas en cuanto a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS, y dentro del propio territorio de la URSS, donde se encuentra la ciudad de Berlín, bueno, perdón, dentro del territorio que le corresponde a la URSS, ¿de acuerdo? Se encuentra Berlín. ¿Y cómo está dividida Berlín? Pues entre las 4 potencias que se reparten la propia Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que una vez terminada la paz, se firman distintos, una vez terminada la guerra, se firman distintos acuerdos de paz y se terminan de ajustar las fronteras de Europa. De esta manera la URSS amplía su territorio, Polonia es compensada extendiendo su frontera, ¿de acuerdo? Alemania y Berlín se divide, como ya hemos visto. Italia queda ocupada por un ejército angloamericano y pierde sus colonias que además forman parte del ejército angloamericano. Japón es ocupado por los Estados Unidos, perdiendo sus colonias, y lo que sería la Europa Oriental es ocupada por millones de soldados rusos. De esta manera también se decide llevar a cabo la creación de lo que dura hasta nuestros días como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, una nueva organización internacional que sustituye a la ineficaz Sociedad de Naciones que, como vimos en su momento, permitió, entre comillas, por no volver a generar otra guerra mundial, permitió que dichos países fueran extendiendo
y conquistando, entre comillas, o anexionándose distintos territorios, como fue el caso de la Alemania nazi, que se anexionó la región de los Sudetes y la propia Austria. ¿De acuerdo? La ONU, que, bueno, ahí vemos un poco los detalles, formada por 50 estados, que nace en junio del 45, con sede en Nueva York, e integrada por una Asamblea General, un Consejo de Seguridad y otros organismos. Y principalmente sus objetivos son mantener la paz y la seguridad mundial mediante la solución pacífica de conflictos, la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos y a la libre determinación de los pueblos. Tengamos en cuenta, por favor, que se le eche un ojo y una reflexión a los objetivos que son marcados desde 1945, ¿de acuerdo? Los objetivos de la URSS, de la ONU. Paz y seguridad mundial, cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos. Si fuéramos listos, pensaríamos cuántas de estas cosas se han conseguido mantener a lo largo del tiempo y si verdaderamente hoy día, en la situación internacional en la que nos encontramos, cuántas se están cumpliendo. ¿De acuerdo? ¿Qué soluciones pacíficas verdaderas está dando la ONU a los distintos conflictos que se están desarrollando a día de hoy? ¿De acuerdo? Es un poco cuestión a reflexionar. Aquí vemos un poco imágenes de la creación de la ONU y de esta forma, de acuerdo, terminaría la situación de aprendizaje relacionada con los años 20, los infelices 30 y el camino al desastre formado por la Segunda Guerra Mundial y esto último de la creación de la ONU. Así que nada, espero que os haya gustado. Perdón por la extensión del vídeo, pero creo que esta parte lo merecía. Así que nada, muchas gracias. Un saludito, un abrazo y chao.